Ya, ok. Bueno, pues yo quería decir respecto a José, para mí también siempre había sido como pues, ok, fue él, como que a veces decía yo, pobre, le tocó ser papá sin ser el papá y tomar toda la responsabilidad, pero tiene un tiempo que he pensado mucho en eso de la adopción, que antes me parecía como que, pues si adoptas a un hijo, pues no es tu hijo, pero es adoptado, pero no es tu hijo. Pero digo, Dios nos adoptó a nosotros. Nosotros somos hijos adoptivos. Dios nos adoptó como hijos y tenemos todos, absolutamente todos los derechos y toda la herencia, todo lo que Cristo nos ha hecho, nos ha dado acceso. Entonces, como hijos adoptivos, en este caso José pues adoptó a Jesús como suyo, lo registró como suyo, era su hijo en esta tierra. Entonces yo creo que era muy importante el hecho que hubiera sido José, que hubiera sido de la descendencia de David también, porque eso, aunque no fuera su hijo de sangre, le daba todos los derechos igual, exactamente igual que un hijo de sangre, porque un hijo adoptivo obtiene todos los derechos. Entonces, el papel de José es importantísimo porque él venía de la genealogía de David para comprobar todo lo que dijo Alfredo ahorita, y que él tenía derecho a heredar un trono, a ser rey, porque venía de la descendencia de un rey, y también tenía el derecho por medio de María, ahí sí, ahora sí que por sangre, ¿no? Pero en eso se llevan las dos cosas y es totalmente legal. Y se comprueba la genealogía de Cristo como viniendo de David. Y creo que José es muy importante porque fue su padre terrenal y su padre legal, ¿no? Entonces, pues yo creo que yo así veo a José ahora como pues el padre de Jesús en esta tierra, ¿no? Porque pues lo adoptó. Entonces, bueno, no sé si estoy bien o mal, pero Ajá, así lo veo yo. así. Ajá. Bien. Algo más que tuvieran a mí ahí con José también me impactó algo, pero quiero ver si alguien más quiere decir algo de esa parte. Claudia, Clau. Bueno, sí, hay algo que me impactó mucho, pero creo que eso ya es del capítulo 3 de José. Igual yo como que a José lo veía como un personaje ahí medio, pues perdido, De relleno. de relleno, porque además pues ya no se habla más de él después, no se sabe creo que ni cuándo murió, nada, ¿no? Pero algo que me llamó mucho la atención es la obediencia de José, cómo escuchó al ángel del Señor o escuchó al Señor y como lo que le venía diciendo, y ahí me impactó mucho lo que dice el pastor, que dice, José sabía por revelación que Jesús era el Salvador, que era el Rey, que, o sea, y a la hora que le avisan del peligro, pues él pudo haber dicho, ay, pero pues Dios va a hacer algo porque no va a pasarle nada a su hijo si es el Salvador. Y no, o sea, no se sentó en sus laureles, ahí le dijeron, hay peligro, y agarró, ni siquiera se esperó, como dice ahí, ni siquiera se esperó a que amaneciera. Vámonos, vámonos porque hay peligro y el niño, están buscando al niño. Entonces dices, wow, o sea, qué obediencia de José, de que aunque sabía quién era Jesús, a él se le estaba revelando que había peligro y que tenía que irse y vámonos. Y ahora te tienes que regresar y como le digo a mi mamá, no se dice cuánto tiempo pasó, pero supongo que si fue hasta que se murió Herodes, pues haber pasado un buen rato. A lo mejor ya tenía su carpintería, ya tenía su casa, ya tenía un trabajo, y no se puso a pensar, ah, yo ya tenía aquí todo puesto, pues aquí me quedo, de finalmente Jesús en su momento va a hacer su vida, y no, o sea, él agarró sus cosas y se fue. Entonces dices, qué corazón de José, o sea, se ve que era un hombre excepcional, ¿no? Y aunque sí no se hablaba mucho de él, pues obviamente fue el que también educó a Jesús. Entonces, así como Dios escogió a María por ser una mujer virtuosa, obviamente que José también era un hombre de fe y súper excepcional también. Lo cual, eso pues hasta ahora me cayó como el 20. Sí, ahí me hice las siguientes preguntas. Ahí me puse yo, ¿soy obediente a la voz de Dios? O sea, ¿identifico la voz de Dios? ¿Soy obediente a la voz de Dios?
y si oigo su voz, obedezco inmediatamente, cueste lo que cueste. Y dije, ay, Padre, sí que me pones en predicamentos. Porque pues, eso es lo que le estamos pidiendo ahorita, ¿verdad? Que nos ayude a desarrollar esa discriminación auditiva a su voz, porque van a empezar a salir, hay muchas voces, y ahorita a través de los medios y demás, hay muchas voces. Por eso el Señor nos está llevando a su palabra, para que no escuchemos otra voz más que la de Él, ¿no? Pero bueno, que ya oí su voz y ahora soy obediente y obedezco o cueste lo que cueste. Entonces eso fue algo que me pasó igual con la obediencia de María, ¿no? O sea, qué obediencia, sabiendo todo lo que le podía suceder y decir, aquí estoy, Señor, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces nosotros a veces no queremos dar el siguiente paso, no queremos hacer algo por temor, por pena, ¿no? O sea, no queremos obedecer la voz porque qué vayan a decir y qué tal si me corren, si yo hablo de Dios a mis alumnos, me van a decir algo, me corren de la universidad, o sea, cueste lo que cueste, ahorita lo decías, Clau, le costó dejar quizás su negocio, su vida, su casa, todo, pero él dijo, vamos. Dios dice, vámonos, es vamos, ¿no? Entonces, sí, qué nivel de obediencia, la verdad, qué nivel de obediencia y pues mucho para aprender de él, ¿verdad? ¿Quién más no dijo? Ailín, ¿quieres comentar algo? Lolita, Alfonso, ¿quieren comentar algo de este capítulo o vamos al siguiente? Yo sí, Sally. Okay. Me llama mucho la atención lo que decía Rocío de cómo José tuvo el corazón para adoptar. Para mí igual la adopción es algo muy especial en mi corazón y algo que he entendido es que, por ejemplo, la adopción no es para todos, realmente es algo que tiene que nacer en el corazón de esa persona, ¿no? Casi que está en tu ADN si tú vas a tener el corazón para adoptar o no. Y también yo pensé mucho en José porque en realidad, pues sí, ¿no? O sea, y empieza desde antes y me hace pensar que Dios realmente lo escogió por cómo él era. En realidad sí tenía un corazón enorme, porque desde antes, aún de que tuviera que adoptar a Jesús o que supiera que Jesús era el Hijo de Dios, tuvo como que esta situación súper difícil con María, ¿no? Y él tenía todo el derecho y toda la capacidad legal y social de apedrearla, de exponerla, de lo que fuera, y no lo hizo porque realmente tenía un corazón en un lugar adecuado, ¿no? Dijo, ok, pues si tú me hiciste, me fuiste infiel o hiciste, o lo que sea que pensó, pero que al final dijo, pero yo en realidad sí te amo a ti, ¿no? A pesar de que tú me fuiste infiel, yo te amo a ti y yo no te voy a hacer el daño que tú me hiciste. Desde ahí como que a veces no nos detenemos a pensar eso, ¿no? Especialmente porque en el contexto social eso era como súper imperdonable, ¿no? O sea, las mujeres no tenían ningún tipo de, bueno, no tenían mucho valor, no tenían mucho que decir y era realmente algo súper castigable y el hecho de que él realmente la amara y que su amor fuera tan genuino hacia ella a pesar de que en un momento pensó que le fue infiel, habla muchísimo de quién José era, ¿no? Y después también me llama mucho la atención lo que dice Rocío, de que después ya teniendo a un hijo que quizás pues no era biológicamente suyo, en realidad él ya tenía el corazón, ¿no? O sea, Dios sabía perfectamente que José era la persona indicada para primero amar a María y después amar a Jesús. Entonces, para mí eso igual fue muy interesante, lo pensé mucho. Gracias, Ailín, gracias. Lolita, ¿quieres comentar algo de este capítulo? ¿Sí nos oye? ¿O no nos oye? Se ha quedado pausada. Pues pausada. seguimos, ¿no? Con Pues los sí, demás. vamos con el siguiente capítulo, que también, ¿verdad? El capítulo 3, donde habla de Juan el Bautista, también hubo ahí muchas cosas muy, muy buenas, muy para tomar en cuenta, muy para hacernos preguntas, ¿verdad? Así es que, aquí yo les quisiera compartir nada más que yo leía en la Judío Mesiánica y dice que él, en aquellos días se presentó
dice Juan, ¿no? Juan el Bautista, pero dice proclamando en el desierto, y acá dicen predicando. Proclamando, cada vez que acá dice proclamando, acá dice predicando. Entonces sí me llamó la atención cuál era la diferencia entre proclamar y predicar. Entonces, proclamar dice decir una cosa en voz alta y públicamente, en especial si se hace de forma solemne. Declarar pública y solemnemente el principio o la inauguración de una forma de gobierno o del reinado de alguien. Fíjense, eso es proclamar. Y en la judío mesiánica, todas las veces que dice que Juan predicaba, ahí dice proclamaba. Y cómo sí tiene todo que ver, ¿verdad? O sea, él era el inicio del reinado de Jesús, él estaba anunciando un reino y pues así lo proclamaba en voz alta, ¿no? Y luego predicar dice propagar o extender una doctrina o una idea, haciéndolas públicas y patentes. Pronunciar un discurso de contenido moral o religioso ante los fieles en fiestas o conmemoraciones religiosas. Y pues creo que me quedo con proclamar. Me llena más el que proclamó, ¿por qué? Por lo que se estaba haciendo en ese momento, ¿no? O sea, Juan estaba dando el inicio, el banderazo de salida a lo que era de inicio para el reino de Dios. Entonces, bueno, esta parte quería yo comentarles antes de que quisieran comentar algo del capítulo 3. ¿Quién quisiera comentar algo del capítulo 3? ¿Pati? ¿Ok? Hola. 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 No sé qué proyecto traigo hoy con el micrófono. Bueno, pues a mí una cosa que me llamó muchísimo la atención es el hecho de que entre un capítulo y otro pasaron como no sé cuántos años. Entonces, ya vi que dice ahí que esa parte la cubrió Juan, pero sí me llamó mucho la atención que de pronto, de haber tenido 28 años, no se volvió a decir nada hasta que tuvo 30. Y ya cuando cumplió 30 fue cuando decidió bautizarse. Y también respecto al bautizo, pues nos hace ver también muchas cosas muy interesantes que la verdad uno no había tomado, bueno, yo al menos no había tomado en cuenta, ¿no? Que se tiene que tener conciencia, que el bautizo consiste en sumergirse, porque al sumergirse es como si muriera, y al emerger del agua es como si resucitara. Entonces, eso me encantó y la verdad sí me llamó muchísimo la atención porque realmente, pues es como deben de ser los bautizos, ¿no? Y por otro lado, también el hecho de que dice que el bautismo no salva. O sea, a veces se tiene la idea de que por bautizar a un niño ya lo salvaste. Y no es así, o sea, no es así porque realmente lo que te salva pues es la relación que tienes con Jesús, el creer en su palabra, el practicarla, en obedecerle. Yo creo que lo más importante de todo es obedecerle, porque yo creo que es lo que no hacemos al 100. O sea, realmente te dice, sí, ok, tienen que bautizarse y mucha gente piensa que por bautizarse pues ya la hizo. Y no, o sea, el bautizarte es un hecho, es como una forma de obedecerle en algo que él manda, ¿no? Pero no precisamente que eso ya te salva. O sea, tienes que hacerlo como un acto de obediencia, pero eso no quita que tú tengas que obedecer y actuar conforme a lo que él pide. Y bueno, no me puse a leer todo lo de Juan, que es donde dice que él es el que cubre esos 2 años. La verdad es que no me puse a leerlo. Pero, pues sí me llamó la atención. Digo, tú lees así y jamás te das cuenta que entre un capítulo y otro ya pasaron 2 años. Sí, exacto. O sea, realmente te pasa en blanco totalmente. Exacto, sí. Y eso me llamó mucho la atención. Y bueno, la cuestión del bautismo, ¿no? Que es también muy interesante. Así es. Pues eso era lo que yo quería comentar. Ok. ¿Alguien más del capítulo 2? ¿Rocío?
A mí lo que me llamó la atención, digo, obviamente sí ese periodo en el que Jesús crece y es un niño y bueno, ya empieza el siguiente capítulo cuando él llega a bautizarse, pues es algo que tenemos que estar conscientes de que pasaron muchos años y de que en esos años mucha gente está, digo, en el mundo, ¿verdad? Queriendo inventar que si los milagros de Jesús cuando era niño y que si quién sabe cuántas cosas que pues vemos que no es bíblico. Yo una cosa que me ha pasado cuando quiero compartir con personas que están diciendo cosas que si apareció y que si no sé cuántas cosas y que ascendió y que los milagros de no sé quién, yo nada más les pregunto, ¿en dónde está en la Biblia? Tú muéstrame que está escrito en la Biblia y yo lo creo, ¿no? Pero si algo se sale de lo que está escrito en la Biblia, no podemos darle credibilidad ni podemos prestar oídos siquiera, ¿no? Entonces, eso es muy importante saberlo, porque si alguien te viene a decir que el milagro del niño Jesús, del no sé qué, simplemente tú sabes que eso no es bíblico y ya lo desechas y lo puedes incluso confrontar, ¿no? Y decir en dónde está en la Biblia. Pero por otro lado, lo que se me hizo muy, muy importante del bautismo, como dice Pati, bueno, si eso no te salva. Lo que te salva es creer en el Señor Jesucristo, pero lo que bautizaba, digo, lo que predicaba Juan era el arrepentimiento. Entonces aquí vemos ok, es muy importante bautizarse porque es como el Señor así lo mandó y porque está representando la muerte y la resurrección, pero tiene que ser con un arrepentimiento genuino. Y eso es lo que yo creo que es importantísimo entender. Cuando das el paso para bautizarte, pues es porque ya recibiste a Jesucristo como Señor y Salvador, porque ya eres salvo. Tú ya eres salvo y en obediencia y en amor y con un arrepentimiento genuino, sabiéndote salvado porque Cristo tomó tu lugar, entonces procedes al bautismo. Cuando el etíope quiso bautizarse es porque él entendió toda la riqueza que había en la salvación de Cristo y entonces dice, ¿qué impide que yo me bautice? Entonces vemos que no hay un ritual, que no hay algo que tenemos que preparar 1000 años, pues el etíope estaba, en ese momento entendía y en ese momento se bautizó, ¿no? Entonces, realmente lo que se requiere es ese arrepentimiento genuino, haber recibido a Cristo como Señor y Salvador, saber lo que quiere decir ese sumergirte y estar proclamando la muerte de Cristo y resucitar, salir de esa muerte como Él resucitó. Entonces, pues yo creo que aquí la clave pues es verdaderamente estar arrepentido, ¿no? Y estar arrepentido es no querer volver a hacer lo mismo. No quiere decir que no vamos a volver a pecar jamás, pero sí tener esa conciencia y ese arrepentimiento genuino antes de llegar al paso del bautismo, aunque sea en ese mismo momento o tome todo un tiempo y tomes todo un curso al respecto, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo quiero contar. Ok. Ok, ¿alguien más quisiera comentar de este capítulo, Clau? Yo más que comentar tengo una pregunta. A ver. A lo mejor es media boba, pero a mí siempre me ha llamado la atención. Por ejemplo, Juan, igual yo siento que aparece muy poquito. Es como que un personaje medio fugaz. Y me llama la atención cuando el mismo Jesús dice que es el mayor de los profetas. Por ejemplo, para mí, Isaías, bueno, wow, Elías, o sea, yo siento que hubo profetas que tienen todo un libro en la Biblia. Entonces, yo quisiera saber por qué esa importancia a Juan, que la verdad es que creo que dicen que tuvo un solo sermón, que fue el del arrepentíos, ni siquiera tuvo otras cosas. Digo, no porque no tenga importancia, por eso digo que a lo mejor es media boba mi pregunta, pero ¿por qué es que hasta Jesús lo considera como el mayor de los profetas? Como que siempre he tenido yo esa duda. Ajá, bueno, pues vemos que Juan el Bautista era el precursor del rey, ¿no? A él le tocó preparar el camino para que llegara el rey,
para que llegara a Jesucristo, ¿no? Algo muy importante de él también, pues es que él identificó cuál era su misión y él lo hacía, ¿no? O sea, él identificó su misión, que de hecho fue de la primera pregunta que me hice yo, bueno, así como Juan el Bautista identificó su misión y dedicó su vida a esa misión, yo identifico mi misión, cuál es mi misión ahora y qué tengo que hacer. Entonces yo siento que o sea, el que le tocara ser justamente el que abriera la puerta, ¿no? El que abriera el camino. Todos los demás profetizaron y él le toca recibirlo, él le toca bautizarlo. A él le tocaron cosas muy, muy importantes, pero siempre, ¿verdad? Siempre encaminó a todas las personas hacia Cristo. Inclusive algunos seguidores de él, después, en cuanto supieron que era Cristo, se fueron con Jesús, ¿verdad? Y él no les dijo, oigan, no, ¿qué les pasa si ustedes me pertenecían acá? No. O sea, él sabía que él iba a menguar para que Jesucristo creciera, ¿no? Él entendía perfectamente esa parte, porque además pues en ese capítulo 3, él habla fuerte, fuerte, fuerte a los fariseos. Él les dice cosas, duras, ¿no? Y es más, y él les dice ahí que el hacha ya estaba puesta, ¿verdad? A la raíz, para los que no dieran fruto. Entonces yo siento que la etapa que le tocó vivir a él, ser el precursor, también la manera como él llegó y todo, pues lo puso en una postura muy especial por la responsabilidad que él tuvo, y bueno, y la cumplió a su cabalidad. Vemos que al final, cuando él está en la cárcel, manda a preguntar, oye, vele y pregúntale si es él al que estamos esperando, ¿no? Entonces digo, también él en un momento dado dudó, flaqueó, y pues es algo importante que nosotros, de las pocas apariciones quizás de Juan el Bautista, pues esa también está, ¿no? La vamos a ver un poco más adelante, pero yo siento que él era el precursor del rey y la postura que le tocó de vivir con él esta transición, ¿no? Él tuvo que abrir, no sé qué opinen los demás. Pues mira, yo diría, a ver, Aileen, ¿vas? No, sí, tú y Bueno, mira, yo diría que habla muy bien de él, el que se hable más de Jesús que de él. ¿No? Yo creo que cuando haces bien las cosas, significa que hablan más de Jesús que de ti. Sí, pues sí. Y la otra es que en realidad él era mal visto. O sea, él no podría estar en el canon bíblico porque él no era un profeta de los judíos. Él era un profeta mesiánico. Entonces, él solo podría pertenecer a los cánones que le corresponden a los mesiánicos. Entonces, posiblemente si tú lo buscas en cartas históricas, va a haber muchísimas cosas sobre él. Y la otra es, la Biblia habla de Jesús. Por eso es que tampoco habla de José. No porque José sea poco importante, de hecho tampoco habla de María y no es porque ella sea muy poco importante, sino de que se trata de Jesús. En realidad toda la Biblia se trata de Jesús. La Biblia tiene un personaje principal y listo, y es Jesús. Y toda la Biblia se va a basar en Jesús, no en cómo José y María lo educaron, no, eso no importa. Se trata de Jesús, o sea, todos esos sesgos acerca de esos personajes secundarios, porque esos somos personajes secundarios en esta historia, en realidad nos centramos en Jesús. Entonces, si tu pregunta es ¿por qué nos habla tanto de él? Una, porque estamos hablando de un libro en ese entonces judío, hebraico, y de hecho, en las cosas que yo estudié, Juan posiblemente pertenecía, bueno, he platicado esto con mi mamá, o quizás contigo, Clau, también, sobre los esenios, y se cree que Juan el Bautista pertenecía a los esenios. Entonces, ni siquiera era alguien que vivía tal cual como un fariseo, incluso ve cómo les habla, ¿no? Víboras, etcétera. Entonces, pues sí era alguien que no te matamos porque eres demasiado popular, pero si pudiéramos, te desaparecíamos del planeta, ¿no? Entonces, pues no es nada extraño que no venga mucha información de él, pero yo creo que si lo buscamos de una forma histórica, vas a encontrar muchísima información de él. Okay. Aileen, ahora sí. Bueno, yo no contesto tal cual la pregunta, pero sí me hace pensar mucho. Fue algo que yo observé, que también, o sea, lo observé con José,
Y justo lo que dijo Alfredo ahorita, ¿no? Es que al final todos estos personajes son personajes secundarios, ¿no? O sea, la historia nunca en realidad intenta ser acerca de ellos, al igual que tú y yo, ¿no? O sea, esta historia no se trata de ti o de mí, sino de alguien más. Y me causa muchísima curiosidad ver como la personalidad de Juan, ¿no? Porque hasta lo describen de que pues sí era extraño, ¿no? O sea, tenía una personalidad, la personalidad adecuada y justa para hacer lo que él tenía que hacer, ¿no? Y también me hace pensar lo que dice Sally, de, bueno, él tenía clara su misión, pero también hay que entender, ¿no? O sea, Dios nos hizo a cada uno de nosotros con un propósito muy específico, pero eso no te quita tu identidad, ¿no? O sea, tu personalidad y hasta la forma de vestir y lo que te gusta y lo que te interesa tiene muchísimo que ver con el propósito que tú tienes que cumplir durante tu vida, ¿no? Y me causó muchísimo interés, ¿no? O sea, no cualquier persona tendrá la oportunidad de pararse así como si nada y de andar por la vida así como libremente, ¿no? O sea, tenía que ver mucho con su personalidad y eso a mí me causa mucho interés, ¿no? También me causa mucha paz saber que a veces pensamos que tenemos que convertirnos en quien no somos, ¿no? Y eso es, pues es un engaño porque desgastamos y perdemos tiempo y energía intentando convertirnos como aquel o aquella que a lo mejor nosotros admiramos, ¿no? Pero también entender que eres perfecto tal cual eres, tienes justo lo necesario para hacer lo que Dios quiere que tú hagas en esta vida y cumplir tu propósito. Ok, Sí, tienes razón. excelente. La verdad que sí, así es, así es. Esa fue una otra pregunta que me hice aquí en este capítulo, ¿no? Hablando de Juan. O sea, estoy realmente exaltando a Cristo con mi vida. Es Cristo a quien yo reflejo, es Cristo hacia quienes trato de llevar a las personas que están cerca de mí, porque a veces, como dicen, inconscientemente uno, pues te gusta a lo mejor, no sé, la popularidad, el que pues te buscan por esto y no, o sea, al tratar de decir siempre, es Dios, ¿verdad? Es Dios hasta en cosas pequeñas. A mí a veces mis alumnos van, me buscan y ahí a veces en la oficina cierro la puerta y platicamos y oramos y cuando dicen, Miss, es que muchas gracias porque usted, le digo, no soy yo, es Dios que me está usando en este momento para hablarte a ti, es Dios quien te busca, es Dios quien te ama, es Dios, ¿no? Entonces sí, debe ser siempre, porque qué bonito se siente que te digan, ay, Miss, es que usted siempre tan linda, Miss, que esto, no soy yo, ¿verdad? O sea, yo sin Cristo no soy nada, nada en absoluto. Entonces sí debemos de buscar siempre, y esta pregunta me hacía yo, ¿mi vida exalta a Cristo como la hacía él, verdad? Y pues nuevamente hablando de que cuando ya les habla de que si había fruto o no había fruto, me impactó esto que decía, para saber si alguien es cristiano, debemos ver su fruto. Debe tener fruto y si no da buen fruto, será cortado. Y dije yo, órale, ahora sí que cada uno veamos nuestro árbol, veamos nuestra vida, cuáles serían nuestros frutos, ¿no? Yo un tiempo, cuando llegamos aquí a Tapachula, mi marido había comprado traspasado una vinatera. Y yo le decía, ay Señor, pues es que si parte de mis frutos es lo que yo produzco en mi trabajo, con mis negocios, yo no siento que una vinatera sea un buen fruto, porque pues yo puedo decir, yo no le estoy vendiendo a la gente, ellos vienen, ¿no? Pero yo pensaba, sí, pero ¿qué tal que la gente pues viene aquí y compra con lo que se va a emborrachar? O luego me platicaba de un señor teporochito que iba y todos los días compraba su alcohol de caña, imagínate, era lo que el hombre... Y yo oraba y yo le decía, Padre, no, este no es un buen fruto que debemos tener como familia, no me agrada, no lo siento así, ¿no? Y bueno, bendito sea Dios, se acabó, ese negocio acabó, pero porque pensaba yo, ¿cuáles son nuestros frutos, no? Pues nuestros hijos son nuestros frutos, las actividades que hacemos no son nuestros frutos, ¿verdad? Que estamos, ¿qué podríamos considerar cada uno como frutos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuáles? Para preguntar, ¿hay fruto en mi vida?
Hace poquito con mis hermanas estábamos hablando de la cuestión de que no tenía, ay, es que me cuesta tanto trabajo dejar el pan, me cuesta tanto trabajo. Le digo, pues fíjate que, ¿qué se necesita para dejar de comer eso que sabes que no te está haciendo bien en este momento? Fuerza de voluntad, ¿no? Le digo, ¿y qué es la fuerza de voluntad? Dominio propio. ¿Y qué es el dominio propio? Un fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces dije, órale, o sea que necesito, ¿verdad? Estar alimentando y nutriendo más ese fruto para que yo pueda tener ese dominio propio en cualquier área de mi vida. O sea, no porque es algo espiritual que yo diga, el fruto del Espíritu Santo no tiene nada que ver con lo que como, no, sí tiene que ver con lo que como, con cómo duermo, con si me cuido, con si no me cuido. Entonces dije, ah, no, Señor, pues sí, mi fruto está chiquito, necesito seguir nutriendo mi árbol, ¿verdad? El fruto del Espíritu Santo para que podamos desarrollar cada uno de esas características que forman el fruto. ¿Claro? Ahorita que dijiste eso, esa es otra cosa que me llama muchísimo la atención. Cuando habla de cuando Dios mandó todas las especificaciones para su templo. Y ese es otro de los libros que a veces nos da flojera leer, la verdad. Que si tantos codos, que si tantos no sé qué, que si la tela púrpura, que si la... Pero la reflexión es, ¿qué cuidado puso Dios en su templo? O sea, detalle tras detalle tras detalle para que el templo fuera perfecto. Y ahora nosotros somos el templo. Entonces, imagínate si no, Dios está interesado en cómo lo cuidamos, qué comemos, cómo lo mantenemos. Entonces, cuando te concientizas de eso, dices, wow, Señor, perdón porque le estoy metiendo pura porquería a tu templo. Y cómo para él verdaderamente es importante, claro. Entonces, lo que dices ahorita, claro que tiene que ver lo que comemos, lo que nos ejercitamos y dormimos bien, porque él quiere que pues estemos al 100, ¿no? Con su templo, porque ahora nuestro cuerpo es eso. Entonces, ese era algo que también así como que me dejó en shock. Digo, yo normalmente soy alguien que se cuida mucho, ¿no? Y como que me interesa muchísimo esa área. Pero aún así, como dices, hay que tener más dominio propio para no estarle echando al cuerpo lo que no le funciona. Gracias. Era mi aportación. Y yo quisiera nada más agregar acerca de los frutos, y justamente lo platicábamos el miércoles en el club de lectura, y es, a un árbol no le preocupa dar fruto. O sea, un árbol da fruto sin esfuerzo. O sea, es natural para un árbol dar un fruto. Entonces, nuestro foco no debe estar en cómo cómo producir el fruto de dominio propio. O sea, no, estamos haciendo todo al revés, ¿no? Estamos siendo literal un árbol todo estresado viendo la ramita que ahora sale el fruto. No. O sea, al árbol le tiene que preocupar echar raíz, profundizar su raíz y que esté cerca del río de agua viva, ¿no? El árbol que está sentado al ladito del río del cual fluye agua viva, y tú echas y profundizas tus raíces, los frutos, mira, se van a caer de tu árbol. O sea, la gente se alimentará de tus frutos, así. Entonces, pues si queremos paciencia, no busquemos paciencia, pasemos más tiempo con Dios, ¿no? Queremos fe, pues vayamos a la fuente, ¿no? Queremos templanza, vayamos a la fuente. Queremos alimentarnos mejor. Sí, toma muchos cursos de cómo alimentarte mejor, pero profundiza también en saber quién eres a través de los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque es eso, o sea, Dios te quiere ver como Él construyó su templo, perfecto. Dios ya te ve perfecto. Entonces, ¿yo qué necesito hacer? Alinearme a la visión de papá, ¿no? Entonces, no obviamente voy a disfrutar mi relación con Dios hasta que yo me sienta perfecto, sino más bien es un andar continuo de tratar de agradarle. O sea, literal, somos novios, o sea, sí. Yo quiero agradarte, yo quiero ver la manera en la que te hago sentir bien, yo veo
así como cuando estamos enamorados y mandamos un mensajito y estamos buscando, y así debe ser nuestra relación con Dios, pero ¿cómo le agradamos? No, pues yo no tengo un número de Dios, pero sí sé que lo puedo agradar con mi vida, ¿no? Sí sé que cuando tenemos reuniones como esta, agradamos el corazón de Dios. Entonces, yo me lleno y sé que su corazón se llena, ¿no? O sea, entonces esta relación de romance, pero con nuestra vida, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque nos movemos mediante una fuerza de amor, ¿no? Esa motivación de un enamoramiento perpetuo hacia Dios, de quererlo agradar con mi vida, con todo lo que hago, ¿no? Entonces, esforzarnos en los frutos, no, esforzarnos en echar raíces en el lugar correcto, ¿no? Otra forma de verlo es entender y tratar de ser buena tierra, ¿no? O sea, trabaja en que tu tierra sea fértil. Si tu tierra es fértil, lo que Dios eche en ti va a florecer, ¿no? Entonces, ya nos queda menos de un minuto. Voy a cierro esta y edito la próxima, ¿va? Y nos volvemos a meter. Ok. Va a ser